Iglesia, hoy llegamos al final del Evangelio de Marcos y este es nuestro último sermón de esta serie. La semana pasada estuvimos considerando la resurrección del Rey, como lo vimos nosotros en Marcos 16, 1 al 8, y vimos cómo las primeras testigos de la resurrección fueron un grupo de mujeres que llegaron muy temprano a ungir el cuerpo de Jesús. Las mujeres se encuentran con un ángel quien les cuenta lo que ha pasado porque encuentran la piedra removida y la tumba vacía. El cuerpo no está ahí porque ha resucitado. Y de inmediato las envía al grupo de los discípulos, pero ellas entraron en pánico y al parecer no dijeron nada a nadie. Es lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 8. Y ellas fueron yendo al sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Originalmente los manuscritos más antiguos finalizan el Evangelio así, abruptamente, y la historia parece quedar inconclusa. Aventurarse a explicar por qué Marcos no hace un cierre a su evangelio ha causado múltiples suposiciones de los expertos. Algunos piensan que el final se perdió por diversas razones, otros creen que Marcos incluso murió antes de finalizar el relato. Incluso hay quienes se atreven a decir que esto fue hecho a propósito para causar un efecto en la comunidad de los creyentes. Si ustedes me preguntan, yo estoy más a favor de la última opción, porque es una forma de decirles a los lectores que son ellos los que deben continuar la historia. Ayer veíamos una película con Mari que hablaba acerca de que la historia no finaliza, sino que es como una coma para que uno continúe la historia. Y pensaría yo que esa es una opción que Marcos dejó abierta por la guía y por la sabiduría y por la guía del Señor. Lo que encontramos en esta porción, mis amados hermanos, es un resumen de algunas de las apariciones de Jesús, de las apariciones del Señor, una versión de la Gran Comisión y la respuesta de los discípulos a las palabras de Jesús. Los estudiosos opinan que algún copista, alguna persona de esas que hacía en la antigüedad las copias del Nuevo Testamento, trató de dar un cierre y lo colocó como al margen, para no dejarlo como tan abierto. Y luego otros copistas lo que hicieron fue colocar eso que había hecho este hombre en los escritos, en las copias que siguieron, para que siguieran ahí. Esto para nada resta validez al relato, como piensan algunos, sino que más bien es tomado de otros evangelios y sirve para que los oyentes originales puedan concluir la historia. Es por esto que hoy, al finalizar nuestra serie expositiva en Marcos, un rey vestido de siervo, quiero que finalicemos este sermón titulado El final de esta historia es el comienzo de la nuestra. El final de esta historia es el comienzo de la nuestra. Y mi intención en esta mañana es que comprendamos cómo nosotros somos llamados a continuar la historia. La historia de Jesús no concluyó después de la resurrección. Ahora la iglesia tiene un llamado a continuar con esa labor. Pero como ellos, nosotros debemos identificarnos con los personajes que aparecen en esta última porción del relato. Hay 4 escenas claramente identificables que tienen relación directa con nosotros. Y por eso la pregunta que quiero que trabajemos esta mañana es esta: ¿cómo el final de esta historia es el comienzo de la nuestra? ¿Cómo el final de esta historia es el comienzo de la nuestra? Y lo primero que nosotros debemos identificar es que esta historia no finaliza acá, sino que es el comienzo de la nuestra, porque fuera de la tumba hay un Salvador que consuela. Fuera de la tumba hay un Salvador que consuela. Versículo 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Marcos nos narra que María vio al Señor y fue y lo comunicó a los suyos. Pero por el Evangelio de Marcos tenemos una versión más extendida de este suceso. Todo parece indicar que cuando las mujeres, ese grupo de mujeres que habían ido muy temprano al sepulcro y vieron la piedra removida, una de ellas, María Magdalena, entró en pánico y fue a contarlo a Pedro y a Juan, quienes llegaron a corroborar lo sucedido. Al parecer, ella volvió con ellos y cuando Pedro y Juan se fueron, ella quedó sola y volvió a mirar adentro. Aún no da crédito a lo que había pasado. Ya, recuerden que ella en su mente
lo que tiene es que va a ir a ungir un cuerpo. Todavía está en shock. Es cuando algo extraordinario ocurre. Dos ángeles se aparecen y le preguntan, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloras? Y ella responde, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 20, el versículo 13. Juan capítulo 20, el versículo 13. Dice la palabra del Señor y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y es en ese momento cuando Jesús aparece, pero ella no lo reconoce. No sabía que era Jesús y piensa que es el jardinero. Miren lo que dice el versículo 15. Jesús te dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, el que cuidaba el jardín, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Al verlo, le pregunta si él era quien se había llevado entonces el cuerpo. Y Jesús la llama por su nombre y ella reconoce su voz. Es su Señor, el que la había liberado de 7 demonios. El versículo 16 nos dice, Jesús le dijo María. Y volviéndose ella, le dijo Raboní, que quiere decir maestro. Ahora, yo quiero que pienses por un momento, ¿cómo puedes imaginar o cómo crees que fue la alegría de esta mujer cuando por fin lo reconoce? Cuando ve a Jesús, y por eso lo llama maestro. Yo creo que al ver la historia que acabamos de leer y considerar quién era esta mujer que había pasado por los momentos más devastadores de su vida, atormentada quién sabe por cuánto tiempo por este poder espiritual que, como sabemos en otras partes de las escrituras, puede causar que una persona se produzca terribles heridas. La emoción que debió haber sentido esta mujer debió haber sido muy grande. El relato no nos dice cuándo ocurrió este momento de la liberación, ni cómo fue el milagro en sí mismo, ni qué causas la habían llevado a que llegara a este estado. Y a la verdad, mis amados hermanos, si la escritura guarda silencio, nosotros deberíamos también guardar silencio en cuanto a esto, no nos debe importar. Pero lo que sí podemos decir es que Jesús le había dado una nueva vida. Es por eso que ella estaba tan agradecida, es el profundo agradecimiento que ella siente, que le servía con tanta gratitud y que estaba dispuesta a ir hasta la tumba para ungirlo y rendirle honores. El viernes en la tarde, todas las ilusiones que ella había puesto en él se habían perdido y estaban en aquel que estaba en esa tumba. Y con él estaban todas sus esperanzas. Pero ese domingo parecía que todo empeoraría cuando llega a la tumba y vio que Jesús no estaba. Al parecer no podría hacer lo que había planeado, ungir a Jesús, ungir su cuerpo en un último acto de honor y de gratitud por todo lo que él había hecho por ella. Hasta que ve a Jesús y escucha su voz. La tristeza entonces se volvió en una tremenda alegría y las lágrimas, las lágrimas que había experimentado en ese momento se convirtieron nuevamente en esperanza. Mis amados hermanos, en ellas se cumple lo que dice la Escritura: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y cómo no, mis amados hermanos, Jesús está vivo. Jesús está vivo. ¿Puedes imaginarla? Todo tenía sentido ahora. El dolor que había sentido todos esos días había desaparecido de repente. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con nosotros, iglesia. Tiene mucho que ver con nosotros. Porque yo te pregunto, ¿cuántas veces parece que nuestras esperanzas se derrumban y parece que todo está perdido? Todo por lo que habíamos luchado se esfuma de repente y la tristeza es tan profunda que las lágrimas no paran de brotar y de rodar por nuestras mejillas. Y tal vez una de esas experiencias más dolorosas es precisamente la experiencia del abandono. Es una de las experiencias más difíciles de enfrentar. La pérdida de un ser querido, o la partida de una persona que amamos mucho. Yo recuerdo hace algunos años cuando mi suegra cambió de residencia y se fue a vivir a Tibana, Boyacá. El día que ella se fue, Mari no podía parar de llorar. Sus recuerdos y el sentimiento de la distancia la hicieron que al pensarla sintiera profunda tristeza, una profunda tristeza que la embargaba, y su llanto fue constante todo el día, pensando en su mamá. Todos en cierto sentido hemos experimentado ese sentido de abandono y tal vez nuestra reacción haya sido la misma. Tal vez tu situación no sea el abandono,
pero sí otras circunstancias que te hacen llorar y estar profundamente triste. Cada uno de nosotros debe pensar cuál es la situación que nos puede estar causando eso. Pero ahora imagina a María y piensa cómo podría estar ella en ese momento. Pero todo cambia cuando Jesús le preguntó. La pregunta de los ángeles no la consuela. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando ella habla con los ángeles no hay consuelo. Pero cuando Jesús le habla, experimenta algo totalmente diferente. Porque Jesús se interesó por ella, por lo que estaba sintiendo. Mis amados hermanos, de la misma manera Jesús hace con nosotros. Porque a Él le interesa cómo estamos, cómo nos sentimos. Pero su consuelo, al igual que el de María, no son simplemente palmaditas en la espalda y un todo va a estar bien. No, el consuelo de Jesús es mucho más profundo. Jesús pregunta, no porque no sepa qué está pasando en la vida de María, sino porque quiere que nos demos cuenta que a Él le importa. Iglesia, a Jesús te importa cómo estás. Jesús se preocupa por ti. Le importamos. Pero lo que hace con su segunda pregunta es llevarla a Él. Por eso le pregunta, ¿a quién buscas? Jesús sabe lo que ella busca, pero quiere que no lo haga en el lugar equivocado. Jesús no está en la tumba, Jesús está vivo. Y Él tiene el control de toda situación. Hoy cantábamos precisamente que Él es el Rey sobre toda la creación. Puede el mar rugir, pero el Señor permanece firme y fiel. Y eso es lo que Jesús quiere mostrarle precisamente a María. Él tiene el control de toda situación. Él no se ha ido. Él está allí para consolarla. Es como si al preguntarle le estuviera diciendo, no mires allí para buscar las respuestas a tu situación, no mires en ese lugar, porque allí no vas a encontrar las respuestas, más bien mira hacia mí. Y esas mismas palabras Jesús nos está diciendo en esta mañana. ¿A quién tenemos que mirar? En nuestra situación, en nuestra circunstancia, en nuestra dificultad, al que tenemos que mirar es a Jesús y preguntarle a Él. Lo mismo ocurre con nosotros. Muchas veces estamos buscando precisamente las respuestas en el lugar equivocado, fuera de Jesús. Y lo que debemos hacer es buscar las respuestas, pero en Él. No miremos en otra parte. Hoy en día se nos quieren buscar respuestas, se nos quieren dar respuestas en otros lugares que no son Cristo. La psicología, la autoayuda, esos gurús súper espirituales que nos venden falsas promesas. Iglesia, las respuestas no están allí. Para cualquiera que sea tu circunstancia, la respuesta siempre está en Jesús. Por eso el autor de Hebreos nos dice que nosotros debemos poner los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Es cierto, porque es muy fácil desviar la mirada y perder el norte. O sea, nosotros podemos perder el norte en cualquier momento. Es interesante porque el autor de Hebreos precisamente menciona esto, un verso después de hablarnos de toda la historia de Israel. Ustedes ven el capítulo 11 y ¿de quién nos ha hablado? De todos los que nosotros consideramos ejemplos de fe. Pero no solo por sus victorias, sino incluso por sus fracasos, por sus luchas y por sus pruebas. Y ellos son la nube de testigos que él menciona. Por lo tanto, mis amados hermanos, aquí tenemos una poderosa lección. Cualquier situación es mejor enfrentarla con Jesús al frente que lejos de Él. Con la mirada puesta en Cristo, en el Cristo resucitado, no en la tumba donde no está. Iglesia, esta semana la tradición celebra Semana Santa. Hoy, providencialmente, inicia el Domingo de Ramos y finalizará la celebración el domingo con la resurrección. Pero muchas personas aún no ven al Cristo resucitado y por eso están buscando las respuestas en el lugar equivocado. Cristo no se quedó en la cruz, Cristo no se quedó en la tumba, Cristo está vivo, Cristo gobierna. Y pareciera como si muchos quisieran quedarse en la tumba esperando que el Señor aparezca, pero Jesús está afuera esperándolos para darles consuelo. Que no te vaya a pasar eso a ti, iglesia. Pero María no debía quedarse allí. La tentación más grande es quedarnos precisamente contemplando a Jesús cuando hay otros que necesitan consuelo.
Los discípulos habían pasado momentos muy difíciles esos 3 días, encerrados con miedo. Mire lo que dice Juan capítulo 19, el versículo 11. Juan capítulo 19, el versículo 11 nos dice cómo estaban los discípulos. Respondiendo Jesús, perdón, no es 19. Perdón, Marcos 16:10, para que miren cómo dice la palabra del Señor. Dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Ellos estaban sumidos en una profunda tristeza, lamentándose. Ellos necesitaban el mismo consuelo que María había estado experimentando. Así que ella es enviada para darle las buenas noticias a estos abatidos hombres. Y su mensaje es: he visto a Jesús resucitado. Es decir, el mensaje del evangelio. ¿Qué es lo que estos hombres necesitaban para enfrentar su tristeza? Ver a Jesús resucitado. Pero de eso aprendemos que no todos los que necesitan ser consolados escucharán el consuelo que quiere dárseles. Aún así, nosotros somos llamados y no debemos callarnos y compartir las noticias que nos han alentado a nosotros, como lo hizo María con ellos. Marcos nos relata que ellos no le creyeron, se negaron a creerlo, son las palabras exactas. Lo que nos lleva a la siguiente escena, y es, mis amados hermanos, recordemos, el final de esta historia es el comienzo de la nuestra, porque nos recuerda que siempre hay consuelo en las Escrituras que nos muestran a Cristo. No es solamente el Cristo resucitado, sino su palabra la que nos ofrece consuelo. Versículo 12 y versículo 13. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aun a ellos creyeron. Dice la palabra del Señor y que este relato ocurre el mismo día de la resurrección, pero más tarde. El relato completo nosotros lo encontramos en Lucas capítulo 24. Yo quiero invitarle a que me acompañe allí, aunque no lo vamos a leer completo, sí vamos a mirar algunos versículos. Lucas capítulo 24, el versículo 13. Y es la historia de los 2 caminantes a Emaús. Ellos se dirigían a una aldea cercana que se llama Emaús y van conversando sobre todo lo que había acontecido en esos días. Tal vez confundidos y sin poder entender incluso lo que había pasado, desconcertados, tristes, abatidos. Primero, habían visto a Jesús siendo arrestado y ellos lo habían dejado el jueves para amanecer el viernes, lo habían abandonado. Jesús había sido juzgado, sentenciado a morir como un criminal y después de muerto había sido sepultado y ya habían pasado 3 días desde su muerte. Y es cuando Jesús se hace al lado de ellos, aunque ellos no lo reconocieron, y empieza a conversar con ellos y les pregunta qué es lo que había pasado. El método de Jesús me encanta, iglesia, porque las preguntas de Jesús siempre tienen una intención. Él pregunta no para obtener información, no porque no sepa lo que está pasando. Él es Dios y lo sabe todo, pero sus preguntas son para que los suyos puedan entender y para llevarlos a ver sus circunstancias y las posibles soluciones. Mire cómo dice el versículo 17 en Lucas 24. Dice la palabra del Señor: y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Mira el rostro de ellos. Jesús es lo que está viendo. Él mira el rostro de estos 2 hombres y los ve tristes. O sea, era notorio lo que estaba pasando en ellos. Es decir, la tristeza se les notaba tanto. Y allí inicia una conversación que nosotros vemos en los siguientes versículos. Jesús toma la palabra y lo lleva no a otra parte para que encuentren consuelo, porque la respuesta no está en entender sus circunstancias, era en entender las Escrituras, era en el correcto entendimiento de las Escrituras. Versículo 24. Versículo 25, dice la palabra del Señor: entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Y esto, mis amados hermanos, nos da una poderosa lección aquí. Ellos tenían mal sus prioridades, pues estaban esperando a un libertador que los liberara del yugo romano. Y Jesús los lleva a ver que el verdadero problema no es externo, sino interno, porque era necesario que todo esto pasara con Cristo.
solo si logramos, y eso era lo que ellos pensaban, solo si lográramos la liberación de los romanos seríamos verdaderamente libres, pero Jesús les dice que no es así. La verdadera liberación que nosotros necesitamos es del yugo del pecado al que todos estamos sometidos. Jesús quiere que ellos se den cuenta que su problema no son los romanos. Ellos no los eligieron efectivamente, como nosotros no elegimos muchas veces las cosas que nos pasan. A veces no elegimos las circunstancias, simplemente ocurren. Pero mis amados hermanos, lo que sí podemos hacer es elegir la forma en cómo vamos a reaccionar ante las circunstancias. Pero no lo podemos hacer solos, necesitamos precisamente de las Escrituras para poderlo entender. Eso es lo que Jesús quiere mostrarles a ellos. Ustedes tienen la palabra, vean en las Escrituras lo que necesitan para su consuelo. Jesús les hizo un recorrido por la palabra del eterno Dios para mostrarles quién era Él. Y eso era lo que ellos necesitaban. Mis amados hermanos, es lo mismo que nosotros necesitamos. ¿Dónde encuentras consuelo? Tiene que ser en las Escrituras. Lo que sí nos muestra este relato es, no sabemos cuán largo fue el trayecto, pero cuando llegaron a Emaús, Lucas nos dice que él hacía como si se fuera a ir para más lejos, si fuera a continuar el paso. Pero ellos le dicen que se quede y al ser de noche, ellos querían seguir escuchando a aquel hombre que parecía que no sabía nada de lo que había acontecido en Jerusalén, pero que les había explicado con tanta claridad las Escrituras. Y al sentarse a comer y tomar el pan y compartirlo en la cena, ellos pudieron reconocerlo. Versículo 31. Dice la palabra del Señor desde el versículo 30: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y lo que ocurre a continuación, mis amados hermanos, debería dejarnos impresionados. Ellos, lejos de estar espantados, están animados. ¿Qué hizo que ellos reaccionaran así? Versículo 32, y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué fue lo que hizo que el corazón de estos dos hombres ardiera dentro de ellos? Escuchar la voz del Señor por medio de su palabra. Escuchar la voz de Dios por medio de las Escrituras. Iglesia, un avivamiento en la vida de nosotros como individuos no va a ocurrir sin la palabra de Dios. El consuelo en nuestra vida no va a ocurrir separado de las Escrituras. Lo que debería llevarnos a preguntarnos si arde nuestro corazón cuando leemos nuestras Biblias. Porque si no es así, probablemente es porque las estamos leyendo mal. Las estamos leyendo con los lentes equivocados. Tal vez lo hacemos por cumplir un requisito, por un checklist. Hoy se envió entonces lo que debíamos leer, hoy lo leí. No, mis amados hermanos, la verdadera razón para leer la Escritura es para encontrarnos con Cristo en cada relato. Esa es la razón por la cual nosotros leemos la palabra. Cada escena, cada personaje es un camino que nos apunta a Cristo y el consuelo que su salvación nos ofrece. Cada escena, cada relato nos debe consolar porque nos apunta a Cristo. Leerla con otros ojos nunca hará que nuestros corazones ardan dentro de nosotros. Si has leído tu Biblia y no le has hallado sentido, es porque tal vez has visto solamente moralismo. Solamente haz esto y no hagas aquello. Y eso se ha vuelto para ti una carga pesada. Pero mis amados hermanos, lo que nosotros vemos en el corazón de estos hombres es que ardía dentro de ellos porque de pronto todo lo que había pasado tenía ahora sentido. Pero había una razón también para ello. Es posible que tu corazón no arda dentro de ti al leer la Biblia porque tal vez conoces las historias de la Biblia, pero te estás perdiendo la historia de la Biblia. Es como aquel que, es que no recuerdo cómo es que lo dice, lo iba a decir, pero ve el bosque pero no ve los árboles. ¿Cómo es que dice? Los árboles y no el bosque. Bueno, lo confundí. Pero es así como que nos perdemos viendo el bosque pero no los árboles. Así nos pasa a veces con la Biblia. Queremos ver la historia, pero no vemos la historia de la Biblia.
Edmund Clowney dice muy bien, la Biblia es el mejor libro de historias, pero no solo porque está lleno de historias maravillosas, sino porque nos cuenta una gran historia, la historia de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar en la palabra? A Cristo. Y en Cristo está nuestro consuelo, en Cristo está nuestra esperanza. Es la historia de Él, la historia es la historia de Dios, la salvación es su obra. Y en esa historia, hombres y mujeres de todos los tiempos no somos simples espectadores, somos parte de ella. Nosotros somos parte de esa historia que Dios está forjando en nuestras vidas ahora. Este no es un libro más, no es un libro que nos lea a nosotros, es un libro que nos evalúa a nosotros, es un libro que nos transforma a nosotros. Ninguno que lee la palabra de Dios con los lentes correctos queda igual, porque te encuentras con el Cristo resucitado y Él te transforma. Ese es el consuelo que nosotros debemos tener cuando leemos la palabra de Dios. ¿Cuál es tu parte en esta historia? ¿Cuál es tu parte en esta historia? Recuerda esto, porque el final de esta historia es el comienzo de la nuestra. De la escena que acabamos de ver hay otro detalle que no puede pasar desapercibido. ¿Cuándo entendieron estos hombres que con quien estaban era Jesús? Dice la palabra de Dios que cuando partieron el pan con Él, cuando Él partió el pan y se los dio, en ese momento de la cena, no ocurre en la individualidad, sino en la reunión los unos con los otros. Y eso, mis amados hermanos, pasa también entre nosotros. Cuando nos reunimos para alentarnos, cuando nos reunimos para compartir en comunión los unos con los otros, también somos consolados y podemos ver el amor de Dios reflejado en nuestras vidas. Esto nos debe animar y debe recordarnos la importancia de encontrarnos para compartir la celebración dominical y el estar juntos para tener comunión, no solamente el domingo, sino cada vez que te encuentras con tus hermanos, cuando tienes la oportunidad de compartir en comunión con ellos, te encuentras y vas y tomas un café, lo invitas a tu casa o compartes en su casa y se reúnen y oran juntos y se animan los unos a los otros. Eso es lo que debe pasar. ¿Ves cómo ocurre? Jesús se fue, pero ellos se miraron y pudieron alentarse. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros? ¿Y saben qué hicieron de inmediato? Ese mismo instante salieron, dice la palabra del Señor, en esa misma hora y volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esas, mis amados hermanos, son noticias tan buenas que no podían quedarse con ellos solamente. Necesitaban transmitirlas, necesitaban decírselas a otros. Otros debían oírlas, especialmente aquellos como nosotros que no tienen esperanza. Aquel que no tiene esperanza necesita escuchar esta noticia. La siguiente escena precisamente nos lleva a ese nuevo relato en Marcos, cuando Jesús aparece a los 11 y les habla, y de paso a nosotros también, al recordarnos que el final de esta historia es el comienzo de la nuestra, porque nos llama a llevar su mensaje de esperanza a todo el mundo. Porque nos llama a llevar su mensaje de esperanza a todo el mundo. ¿Y qué encontramos nosotros en los versículos 14 al 18? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta porción del relato de Marcos la podemos encontrar también en Mateo, en Lucas y en Juan. Los que habían visto a Jesús camino a Emaús, como lo acabamos de ver, habían llegado donde estaban los 11 reunidos y temerosos, y cuando Jesús llega están tristes, no solo por su muerte y la muerte de su Señor, sino por haberlo abandonado en el peor momento. Esto los sorprendió porque pensaron que lo que veían era un fantasma. Es precisamente lo que nos dice Lucas en el capítulo 24, versículos 36 y 37. Habían escuchado todo el día: Jesús resucitó, pero aún no lo habían visto.
Así que al verlo se asustan. Jesús los reprende por la incredulidad y por la dureza de su corazón, pero su aparición confirmaría las palabras de los otros testigos y les evidenciaría la identidad del Salvador que ha resucitado. Es Jesús, no otro. De hecho, si ustedes recuerdan, hay uno que pregunta si es Él realmente y le dice que ponga su mano en sus heridas y en su costado para que se dé cuenta que es Él. Lucas nos cuenta las palabras del maestro. Acompáñame por favor a Lucas 24, nuevamente, Lucas 24, el versículo 38. Dice la palabra del Señor, pero les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, Él les está diciendo, miren, soy yo, no tengan dudas. El problema no son las dudas y los temores, el problema no es no enfrentarlos. Es lo que Jesús les está diciendo. Sus palabras son necesarias, además, porque los prepararía para lo que vendría. Jesús cuestiona a los suyos, pero esta vez sus palabras son más fuertes, porque se supone que ellos son los que tienen mayor madurez. En otros momentos necesitaban ser animados y consolados, ahora necesitaban ser exhortados y retados para lo que vendría. Ellos necesitaban escuchar estas palabras de Jesús para poder reaccionar y ver las cosas con una nueva perspectiva. A veces cuando tú necesitas que una persona reaccione, tú no le hablas con calma. Tú lo retas, tú lo enfrentas. Tú tratas de que la persona reaccione. Así está haciendo Jesús. Pablo hace algo similar precisamente con la iglesia en Corintio, porque ellos se estaban comportando como niños. ¿Y qué les dice Pablo? Ustedes ya tienen que ser maduros. La Escritura nos muestra que esa es nuestra responsabilidad, crecer en el conocimiento, madurar, no podemos ser iguales. Muchos de nosotros llevamos años en la iglesia, pero parece que somos como niños, porque nos gusta que nos estén escuchicheando y mimando, pero no debería ser así. Jesús llega a los suyos y tuvo que llamarles la atención porque estaban actuando de una forma totalmente equivocada. Y tal vez la iglesia necesita escuchar la voz del autor de Hebreos precisamente en esto. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 5, el versículo 11. Hebreos capítulo 5, el versículo 11 hasta el 6:3. Y escuchen lo que dice el autor de Hebreos. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautizos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Iglesia, el autor de Hebreos amonesta a la iglesia porque a veces actúa como niños. Y es importante que nosotros hagamos también la evaluación. ¿Cuántas veces nosotros nuestro actuar no ha sido como el de niños? Iglesia, Jesús llama la atención precisamente a sus discípulos en cuanto a eso. Jesús no espera nada diferente de los suyos. Ya el tiempo de llorar había pasado, ya lo habían visto, ya es hora de que pongan en práctica todo el conocimiento que han recibido. Por eso los envía a llevar las buenas nuevas. El versículo 15 nos dice que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Anunciar la buena noticia del evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? El evangelio, mis amados hermanos, es este. Dios nos había creado para su gloria y deberíamos haber vivido para ella, pero por causa del pecado no podemos alcanzar su gloria y mucho menos el descanso que Él nos ofrecía. Por eso merecíamos el castigo. Pero en su gran misericordia Dios envió a su Hijo para dar a los pecadores un camino a la vida eterna. Porque solo hay salvación por medio de su nombre, pues no hay ningún otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos.
El mensaje no es limitado a un grupo en particular. El evangelio no lo predicamos a un grupo particular, es a toda criatura, a todo el mundo. El mensaje debe ser anunciado. Somos enviados a todo el mundo a predicar la buena noticia. Esta es una orden, mis amados hermanos. Jesús está diciendo, id y predicad. No es una invitación, no es una sugerencia. Una invitación o una sugerencia tú la puedes rechazar, pero el Señor no te está dando esa opción. Lo que nos deja aquí también una aplicación como iglesia. Mis amados hermanos, ¿cuál es nuestra principal labor como iglesia? Nuestra principal labor es la labor evangelística. De allí que una iglesia que no cumple con ese llamado misionero y evangelizador está en contravía del modelo divino establecido por Dios para la iglesia. Amados hermanos, qué felices nos sentimos nosotros de poder reunirnos y de poder estar en comunión. Pero al salir de este lugar no podemos quedarnos callados. Tenemos que anunciar a aquel que ha traído consuelo a nuestras vidas, aquel que está vivo y que nos da esperanza. Este llamado no se limitó solamente a ellos, sino que es una responsabilidad para toda la iglesia. Muchos creyentes están esperando inclusive que el pastor los llame para servir y hasta se ofenden si no se les toma en cuenta para algo en la iglesia. De hecho, muchos están esperando que se les llame a liderar o a pastorear un grupo, pero nunca han llevado el evangelio a otros. No necesitamos permiso para predicar el evangelio. Tú no necesitas la autorización del pastor para anunciar a otros, porque la autorización ya te la dio el Cristo. Lo que toca hacer es obedecer. Así que, ¿qué estás esperando, iglesia? ¿Qué estás esperando? Jesús mismo establece precisamente el parámetro para ello. El que creyere, esa es la condición para la salvación, y fuera bautizado, la evidencia de la salvación es lo que debe pasar. Aquí quiero hablar precisamente a los que están sin Cristo en esta mañana. Porque si tú escuchas este mensaje y tu corazón está ardiendo dentro de ti como estos dos hombres en el camino a Emaús, bien sabes que eres pecador. Y si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tendrás salvación y la vida eterna solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. Pero sé consciente que si no crees, no tendrás excusa cuando el Señor vuelva por segunda vez, porque es claro cuando dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La sentencia ya ha sido emitida. Será condena, por tanto, tormento en la separación eterna de Dios. Pero hoy es tiempo de salvación. Hoy puedes venir a Él y encontrar salvación, la salvación que Jesús ha prometido a todos los que creen en su nombre, porque en ningún otro hay salvación. Y debes hacerlo como lo dice la palabra del Señor, Romanos 10, 9:10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que ven a Él en arrepentimiento y fe. Mis amados hermanos, el relato incluye también una serie de señales que, lejos de ser una evidencia o un truco mágico para atraer la atención del público, un espectáculo, como en muchas ocasiones suele usarse, era una forma en la que el Señor demostraba su protección y su guía para la iglesia. ¿Sí se dan cuenta? Miren cómo dice la palabra del Señor: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hechos nos da una lista, precisamente nos evidencia precisamente algunas de estas señales que acontecieron a la iglesia. Pero la iglesia, una iglesia bíblica, una iglesia centrada, no va a tener una preocupación en estas señales, sino en llevar el mensaje del evangelio. Muchas veces las señales ocurrieron, otras veces no era necesario. El Señor protegía a su iglesia en una época en la que ser un seguidor de Jesús podría causar la muerte. Si miramos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que las señales ocurrían a modo de respaldo, como
ese cuidado soberano de Dios, como cuando Pablo llegó a la isla de Malta después de el naufragio, cuando lo llevaban a Roma. ¿Recuerdan? Una serpiente se le prendió en la mano y la gente en Malta estaba esperando el momento en que Pablo se hinchara. Y lo que hizo Pablo fue sacudir la mano y la serpiente salió a volar por allá. Lo que evidencia, mis amados hermanos, es que las señales no son una promesa, porque no siempre fue así. El relato no profundiza más acerca de la comisión, pero nos lleva a ver la última escena. Y con ella nos muestra que el final de la historia, el final de esta historia es el comienzo de la nuestra, porque después de la ascensión los suyos continuaron la obra. Versículo 19 y versículo 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido allá arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. El relato no nos dice cuánto tiempo ha pasado, pero por el Evangelio de Juan sabemos que fueron varios días que el Señor se apareció y estuvo con ellos compartiendo y enseñándoles muchas cosas. Por eso no vamos a entrar en estos detalles. Este final, hasta este punto, se conoce como el final largo. Y la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas incluye uno más corto, más conclusivo. Y lo que Marcos nos está mostrando acá es lo que aconteció. Jesús fue recibido arriba, de donde vino, y lo que me llama la atención es la siguiente palabra. Dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios. Y esto es importante nuevamente, iglesia. Esto tiene unas fuertes indicaciones de un rey que gobierna y tiene el control. Los reyes en la antigüedad no gobernaban de pie. Solo cuando iban a la guerra se ponían de pie. Pero cuando ellos están gobernando sobre su trono, se sientan, están sentados, porque no tiene que actuar. Otros hacen por él. Él dice, vayan, y otros hacen. Jesús está en el trono. Él gobierna. Él tiene el control de la iglesia. Y a él no se le ha escapado el control de su iglesia. Por eso él está sentado en el trono. Él está sentado en el trono. Lucas, el capítulo 24, el versículo 50 y 51 nos dice lo siguiente. Lucas 24:50 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esta es la última imagen de los discípulos de Jesús. Sus manos alzadas, bendiciéndoles. Eso debió haberse quedado como una fotografía. Yo no sé cuál es el recuerdo más maravilloso que tú tengas, que es como una fotografía que tú traes a tu mente. Yo creo que los discípulos debieron haber tenido esa imagen gloriosa del Señor ascendiendo al cielo. La obra de Cristo en la cruz está terminada, pero su tarea de bendecir a sus discípulos no ha acabado. Porque desde el cielo está bendiciendo e intercediendo a su iglesia. Intercediendo por su iglesia. Gobernando, sentado. Sus manos están hacia nosotros, no contra nosotros. Como dice un autor, Él no pronuncia condenación hacia nosotros, sino bendición. Sus palabras son vida. Cuando estamos en Cristo, todo lo que hay en Él es nuestro, dice la palabra del Señor. Su muerte llevó nuestro pecado y su resurrección es nuestra. Y algún día, mis amados hermanos, algún día nosotros continuaremos para estar con Él, reinando con Él, dice las Escrituras. Yo creo, iglesia, que el gozo que sus discípulos sintieron ese día debió haber sido muy grande. Su Señor está vivo y lo ven subir. Y Él regresa a su trono como rey y desde allí va a venir por segunda vez, dice las Escrituras. Por eso nosotros esperamos su gloriosa venida y anhelamos su gloriosa venida. Y la iglesia dice, Maranata, ven Señor Jesús. Pero mientras tanto, ellos no se quedaron allí, sino que hicieron lo que el Señor les dijo. Jesús se ha ido, pero ellos no quedaron desconsolados. Tenían una misión que cumplir y lo hicieron. No fue el final de su historia, era el comienzo.
Y esa historia no ha parado, iglesia. Ahora nosotros estamos en el mismo rumbo. Nosotros somos los que continuamos la historia. Yo espero que hoy que estamos terminando esta serie, podamos ponernos en acción recordando que el final de esta historia es el comienzo de la nuestra. Y les había dicho que este era el final largo, pero yo quiero finalizar en esta mañana oyendo y pidiéndoles que oigan el final corto tal como aparece en la Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor que después del versículo 8 están estas palabras. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones. Y después de esto, Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Iglesia, nosotros ahora somos llamados como fieles discípulos del Señor a comunicar ese mensaje sacrosanto. Sacrosanto significa santo y sagrado, lo que lo hace digno de un respeto absoluto y una admiración máxima. Y es incorruptible, lo que hace que no se pueda corromper, no se pueda dañar, no se pueda echar a perder de ninguna manera. Esa es la salvación que nosotros predicamos. Ese es el mensaje que nosotros proclamamos. Así que, Iglesia Evangélica, discípulos de Cristo de Colombia, sede Nueva Florencia, discípulos de Cristo que me escuchan esta mañana, recuerda que el final de esta historia es el comienzo de la nuestra. Que el Señor nos ayude a llevar su palabra recordando que fuera de la tumba hay un Salvador que consuela, que siempre hay consuelo en las Escrituras que nos muestran a Cristo, que nos llama a llevar el mensaje de esperanza a todo el mundo y que después de la ascensión los suyos continuarán la obra. Mis amados hermanos, nuestra vida puede finalizar hoy. El Señor nos podría llamar a su presencia hoy mismo. Pero tengan por seguro que hasta que el Señor venga, otros continuarán la historia. El mensaje será proclamado. Nada podrá detenerlo, porque tenemos un rey que gobierna. Así que animémonos, iglesia. Mientras tanto, continuemos con la obra que el Señor nos ha encomendado. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en el precioso nombre de Cristo Jesús, el Rey que gobierna sobre toda la creación, el Rey sentado en majestad, al que hemos contemplado en esta mañana y que hemos adorado, reconociendo ese inmenso amor, a Él nos rendimos y a Él acudimos para encontrar el consuelo y la esperanza que nuestras almas necesitan. Tú, Señor, conoces las luchas, las batallas, las pruebas que tenemos que atravesar día tras día. Pero, Señor, hoy al finalizar esta serie, Señor, te queremos contemplar a ti, al Rey resucitado, que trae consuelo y esperanza, que nos alienta y que nos anima para que nosotros continuemos con la obra de la predicación de la palabra a toda criatura. Señor, ayúdanos, Señor, a predicar el evangelio a toda criatura, sabiendo que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Señor, ayúdanos para que mientras vamos por todo el mundo, ese sea el mensaje que predicamos. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor, porque como lo veíamos hoy, Señor, fuera de la tumba hay un Salvador que consuela, porque siempre hay consuelo en las Escrituras que nos muestran a Cristo, porque tú nos llamas a llevar el mensaje de esperanza a todo el mundo y porque después de la ascensión los tuyos continúan tu obra, Señor, porque el final de esta historia es el comienzo de la nuestra, es que nosotros estamos encaminados a cumplirla, Señor. Gracias, Señor. Anhelamos el día glorioso cuando estemos en tu presencia y podamos decirte, Señor, y escuchar más bien de tu boca, Señor, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a enfrentar cada batalla y cada lucha del día a día con la esperanza puesta en el Cristo resucitado.
a quien sea todo el honor y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.